y conjunto a Víctor, Lisette, a Enaria y a Enrique os vamos a explicar los números enteros. Y para la gente que no sepa lo que son los números enteros, son aquellos números que no tienen decimales. Ya viene siendo el 2, el 4, el menos 2 y el menos 4. Hola, yo soy Enrique y yo os voy a explicar los tipos de números enteros, que están el menos, el cero y el más. ¿Cómo se diferencian? El menos son los números que tienen el signo de menos delante del número. Y después los máses son los que tienen el signo de más delante del número. El cero pues está en el medio, que está para diferenciar los dos tipos. Por ejemplo, en el menos tenemos el menos 8, el 0. Y en el más tenemos el más 10 y el más 500. Hola, soy Neri y voy a explicar la suma y la resta de los números enteros. Vale, están los signos iguales. Aquí os tengo un ejemplo de menos 3 y menos 5 igual a menos 8. Por acá le tengo el mismo ejemplo de los signos. Vale, tengo los signos diferentes. Que por ejemplo, tengo el menos 3, el más 5 sale más 2 porque está el mayor. Y acá tengo el mismo ejemplo, pero un poco diferente, y ya está. Hola, yo soy Víctor y os voy a explicar el mínimo común múltiplo de 20 y 40. Vale, dimos 20 entre 2 que nos da 10, volvemos a dividir entre 2 que nos da 5, entre 5, 1. Ahora de 40, 40 entre 2, 20, entre 2, 10, otra vez entre 2, 5, entre 5, 1. Vale, ahora ponemos 2 elevado a 2 porque hay dos doses por 5 y aquí ponemos 2 elevado a 3 porque hay 3 doses por 5. Ahora, como 2 elevado a 3 es el número más grande, ponemos 2 elevado a 3 por 5 porque no hay ningún 5 que esté elevado a 2. Vale, y multiplicamos y nos da 40. Hola, soy Lisette y os voy a explicar las multiplicaciones y divisiones de números enteros. Para multiplicar y dividir es básicamente lo mismo, no solo nos tenemos que fijar en los números. Por ejemplo, si son signos iguales, sea multiplicación o división, es más. Y si los signos son diferentes, da igual si son multiplicación o división, que va a salir menos. Por ejemplo, más 20 por más 5, como los signos son iguales, ponemos el más y son más 100. O, por ejemplo, más 12 entre menos 2, como los signos son diferentes, ponemos menos y saldría menos 6.